Hola, buenos días. Soy el doctor Jaime de Jesús Higuit Rivera. Soy médico radiólogo adscrito al Departamento de Resonancia Magnética del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. El día de hoy vamos a hablar de la ponencia Manifestaciones Neurológicas de SARS-CoV-2 o enfermedad de COVID-19. El objetivo de la plática es conocer los patrones de presentación y hallazgos en imagen por resonancia magnética de la infección por SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central. Realmente la patología de COVID-19 aún es una patología que se encuentra en estudio. Al momento se han establecido dos mecanismos por el cual hay afectación del sistema nervioso central. Uno es la replicación viral en las células gliales o neuronales y la otra es una reacción autoinmune con una respuesta inmune del huésped mal dirigida a sus propias células neuronales. Dependiendo la literatura donde revisemos la presencia o no de síntomas neurológicos, podemos encontrar una amplia gama de los mismos. Están descritos desde el 36% de los pacientes hasta el 91% de los pacientes que tienen enfermedad por COVID-19. Estamos muy familiarizados con el síntoma de anosmia disgeusia, que se presenta relativamente frecuente en la enfermedad. Propiamente es una disfunción quimiosensorial y hay estudios que de igual forma varían la prevalencia. En un estudio de una cohorte bastante amplia en Estados Unidos se estableció que hasta el 68% de los pacientes van a presentar estos síntomas. Lamentablemente, hasta el 28% de estos pacientes no van a tener una recuperación posterior al mismo. Propiamente entrando al análisis por imagen de la enfermedad de COVID-19, hay estudios que de igual forma han variado el reporte de los casos. Se ha establecido que aproximadamente un 34.6% de los pacientes que tengan la enfermedad van a tener algún síntoma neurológico que traduzca un hallazgo en imagen. De referencia tenemos estos dos estudios. En el primero se analizaron 235 pacientes, de los cuales 21% de los pacientes cursaron con síntomas neurológicos, 44% de ellos con hallazgos positivos en un método de neuroimagen. En una corte más amplia de 2.054 pacientes, el 14% contó con estudios de neuroimagen, un total de 278, y de ellos 21% contaron con hallazgos positivos. Sin embargo, estos hallazgos positivos fueron demostrados mediante tomografía. Cuando el paciente llegaron a la sala de resonancia magnética, se documentó que hasta un 51% de estos pacientes con síntomas neurológicos van a tener hallazgos positivos. En este estudio, que también es de una cohorte bastante amplia, fueron 725 pacientes, de los cuales 119 mantuvieron síntomas neurológicos, de los cuales solo 108 fueron explorados mediante una técnica de neuroimagen e incluidos en el estudio. Se documentó que el 47% tenía alguna manifestación en neuroimagen. Como podemos ver en los porcentajes que demuestra el estudio, más o cerca del 50% estaban relacionados con isquemia o hemorragia. Más adelante, ahorita en la ponencia, vamos a demostrar por qué es este caso. En otro estudio que de igual mencionó que aproximadamente 73 pacientes que estaban en terapia intensiva y no en terapia intensiva se evaluaron mediante resonancia magnética y vemos que el hallazgo es muy similar. El síntoma o el hallazgo, perdón, predominante son lesiones isquémicas y de origen hemorrágico. En un estudio francés donde se evaluaron 190 pacientes que eran positivos a COVID y que fueron a resonancia magnética, al final se utilizaron únicamente 37 pacientes. Este estudio es interesante debido a que dejamos a un lado la patología o el hallazgo isquémico hemorrágico, lo cual hace más sensible los hallazgos por resonancia magnética. Vemos los diferentes patrones que se encontraron en este estudio que no estaban en relación, como mencioné, a isquemia o hemorragia, y el principal hallazgo eran hiperintensidades de sustancia blanca en secuencias FLAIR o que estaban localizadas en la región temporal mesial del lóbulo unilateral, o sea, de un solo lóbulo. El segundo hallazgo frecuente eran hiperintensidades de sustancia blanca que tenían cierto reforzamiento o que coexistían con lesiones microhemorragias. Y el tercer hallazgo en frecuencia eran microhemorragias aisladas que se presentaban de forma extensa. Entonces, resumiendo lo encontrado en la literatura, podemos definir 6 patrones de presentación. Una es el infarto cerebral, otra la hemorragia intracraneal, las microhemorragias en forma de una encefalopatía posterior reversible,
como una neuropatía craneal o como una leucoencefalopatía. Específicamente en esta presentación vamos a dejar de lado el infarto cerebral y la hemorragia intracraneal, debido a que son hallazgos que independientemente de la etiología van a tener la misma presentación en resonancia magnética, además de que al ser ampliamente evaluados mediante tomografía en fase simple, muchas veces no se requiere un estudio complementario, en este caso la resonancia magnética, para demostrarlos. Vamos a enfocarnos más a las lesiones que son más específicas de la resonancia magnética. En este caso en específico vemos como en la imagen en difusión, según hiperintensidad de sustancia blanca en corona radiada de forma bilateral hacia la región parietal predominantemente, que en el mapa de ADC se muestra hipointensa, lo cual hace corroborada la restricción a la difusión y tiene una traducción en la secuencia FLAIR de forma difusa. Vemos como únicamente la afección es de sustancia blanca. Este mismo hallazgo se puede ver en los pedúnculos cerebrales medios. Vemos como hay una hiperintensidad en difusión, con restricción corroborada, y en la secuencia T1 post-contraste no existe un reforzamiento significativo. Quiero que tengan muy en mente este caso porque nosotros tenemos casos similares en un paciente que realizamos en esta unidad, que precisamente es este que les voy a presentar. Tenemos una tomografía en cortes axiales en fase simple, donde el único hallazgo que tenemos son cambios estructurales manifestados por disminución del volumen encefálico de forma global e incremento en el espacio subaracnoideo. No existe algún otro hallazgo demostrable mediante tomografía en fase simple. Este paciente fue explorado mediante resonancia magnética y los hallazgos que encontramos en resonancia magnética son mucho más evidentes o mucho más llamativos que lo que se puede documentar en la tomografía en fase simple. Vemos cómo existen estas pequeñas hiperintensidades de sustancia blanca en centros semiovales hacia la región yuxtacortical frontal de forma bilateral que muestran hiperintensidad en secuencia de difusión y que corroboran su restricción en el mapa de ADC. Este mismo hallazgo se puede ver en los pedúnculos cerebrales medios. Si recuerdan, es exactamente el patrón que muestra, que se ha reportado en las series de casos de la literatura. Otra presentación de esta misma afección es la sustancia blanca, puede ser la leucoencefalopatía necrotizante hemorrágica. En este caso, que reportan, se ve una hipodensidad en la región ventromedial de ambos tálamos de forma simétrica. Entonces, en el estudio tomográfico con contraste, se debe descartar que no haya una trombosis de las venas cerebrales internas, que podría ser un diagnóstico diferencial del hecho de la alteración en la densidad en la región medial de ambos tálamos. Este paciente cursó también con resonancia magnética. Vemos cómo se ve mucho más aparatosa la hiperintensidad en FLAIR y en T2 en ambos tálamos, pero con susceptibilidad magnética vemos múltiples áreas de marcada hipointensidad que nos habla de que hay componente hemático o hemorragia en dichas lesiones. Con el medio de contraste, el reforzamiento de las lesiones puede ser de tipo periférico. Y adicionalmente, en resonancia podemos ver que hay una afección de la cápsula externa del lado derecho. De forma complementaria, en un corte más caudal, vemos cómo hay afección de los lóbulos temporal mediales, como habíamos descrito previamente, e igual muestran zonas de susceptibilidad magnética por hemorragia. Este es un caso de una leucoencefalopatía necrotizante hemorrágica aguda. Otro patrón de presentación que podemos encontrar es la afección de ganglios de la base. En este caso, que tenemos que es un paciente que fue tratado en el Hospital General de México, vemos en la secuencia T2 cómo hay una hiperintensidad de la cabeza de ambos núcleos caudados, de los núcleos lentiformes y de los tálamos, que es evidente en el T2, se ve de forma sutil en el FLAIR, y en la imagen de difusión de igual forma se muestran hiperintensos, de forma no tan evidente, pero que cuantitativamente se corroboró la restricción en el mapa de ADC. Otro patrón que se ha documentado es las hemorragias petequiales, principalmente en la región del esplenio del cuerpo calloso. Este es un paciente masculino de 27 años que podemos ver en la imagen por susceptibilidad múltiples hipointensidades nodulares en el esplenio del cuerpo calloso que se distribuyen hacia la periferia, pero de forma sutil también tenemos en la región rostral y en la región frontal yuxtacortical. Este tipo de presentaciones de microhemorragias son ampliamente distintas a lo que podemos encontrar en una lesión axonal difusa o en una enfermedad amiloide cerebral. En este mismo paciente vemos un grado de realce muy tenue
en la sustancia periventricular del cuarto ventrículo. Hay que tener en cuenta que se ha documentado hemorragias petequiales en pacientes que están severamente enfermos, asociadas a ventilación mecánica, o incluso pacientes que han sido sometidos a ECMO. Entonces, este es un hallazgo que puede estar relacionado más a cuidado crítico que a un neurotrofismo del virus. Otra forma de presentación que habíamos mencionado es cuando se presenta como una encefalopatía posterior reversible. En la tomografía en fase simple vemos una hipodensidad en la región occipital que delimita muy bien la corteza. Obviamente en el estudio por resonancia magnética, dicho hallazgo es todavía más evidente. Se ve la hiperintensidad en secuencias FLAIR que involucra la sustancia blanca a nivel parieto occipital de forma bilateral y simétrica, que no muestra restricción a la difusión. Sin embargo, también podemos evidenciar en este estudio cómo hay afección de los lóbulos frontales de igual forma, bilateral y simétrica. Un patrón que es menos frecuente, pero que también se ha documentado en reportes de casos, es la lesión citotóxica del cuerpo calloso. Lamentablemente, la lesión citotóxica del cuerpo calloso tiene muchísimas etiologías que van desde lo traumático, lo neoplásico, lo infeccioso e incluso el abuso de sustancias. En estos casos son pacientes que son positivos en PCR para COVID-19, entonces se les atribuye la lesión a la infección por el virus. Entonces veamos los patrones. Una es una hiperintensidad nodular en la región central del esplenio del cuerpo calloso que restringe la difusión. Aquí vemos difusores B altos, con una marcada hipointensidad en la secuencia o en el mapa de ADC. Es un patrón focal, y una más extensa donde vemos el involucro completo del cuerpo calloso y la extensión hasta la sustancia blanca circundante al cuerpo calloso, que también se traduce como una restricción corroborada en el mapa de ADC. Por último, quizás es el síntoma más frecuente, como habíamos visto, es la anosmia. Sin embargo, difícilmente vamos a tener una exploración de resonancia magnética para un paciente que viene por anosmia y síntomas respiratorios. Entonces, los casos documentados de alteración en los nervios o en los bulbos olfatorios son de protocolos de estudio que se han realizado con cortes adicionales específicos a los nervios, no estudios específicos para ver los nervios. Entonces, este es un estudio de encéfalo al cual se le añaden secuencias con cortes finos, con saturación grasa adyacente 2 o en FLAIR para documentar la señal de ambos nervios y de los bulbos olfatorios. Aquí podemos ver cómo hay una marcada hiperintensidad de los nervios olfatorios, y como referencia podemos usar los nervios trigéminos y vemos cómo la intensidad de señal es diferente en uno como en el otro. El volumen del bulbo olfatorio no se ha visto modificado según los reportes de casos cuando hay una neuropatía craneal. Únicamente hay cambios significativos en la intensidad de señal. A forma de conclusión, pues, ¿qué podemos decir? Que los hallazgos de COVID en sistema nervioso central van a ser muy variados. Sin embargo, hay que establecer cuáles son propiamente secundarios al neurotrofismo del virus, ya que muchos pueden ser tormenta de citoquinas, a la hipoxia, a crisis convulsivas subclínicas o incluso a encefalopatía relacionada con el enfermo crítico. Como ya mencionamos, debido a la tasa de tromboembolismo, las manifestaciones más frecuentemente asociadas son de tipo isquémico hemorrágico. La tasa más o menos que se ha documentado incremento en la tasa de tromboembolismo ha sido hasta del 30% en pacientes con COVID, mientras que en series de casos de pacientes isquémicos se ha mantenido en 7%, entonces es significativamente más alta. Por eso esta es la manifestación principal. Propiamente la enfermedad, aún estamos en un momento de la misma y de sus manifestaciones sistémicas, ya que el principal campo de estudio inicial ha sido las manifestaciones pulmonares, por lo cual estamos en proceso de determinar cuáles son los hallazgos específicos de la enfermedad y cuáles son los hallazgos asociados al tratamiento o a los desencadenantes de la misma. Y por último, el radiólogo debe estar familiarizado con la bioseguridad y los potenciales hallazgos para establecer los protocolos de adquisición en relación al hecho de que por estandarización no muchos protocolos en secuencias con susceptibilidad o eco de gradiente, y como ya pudimos ver, de los principales hallazgos son microhemorragias que posiblemente puedan pasar desapercibidas si no se realizan las secuencias específicas. Muchas gracias por su atención. Espero les sirva para su plática.